bienvenidos a Filosofía Desatada, el lugar donde desenmascaramos los misterios más profundos de la mente humana y exploramos las preguntas eternas que, en algún momento, todos nos hemos hecho. Hoy nos adentraremos en uno de los conceptos más oscuros, desconcertantes, y sin duda, más fascinantes de toda la historia de la filosofía, la muerte. La muerte. ¿No es increíble cómo esta sola palabra nos estremece, nos atrae y, al mismo tiempo, nos provoca cierto recelo? Vivimos esquivando su sombra, pero también intentando comprender su significado. La muerte ha sido y sigue siendo un enigma para todos, un enigma que ha cautivado a filósofos, científicos, artistas y a cada uno de nosotros, simples mortales. Pero, ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué la muerte nos afecta de una manera tan visceral? Y, sobre todo, ¿qué nos han dicho los grandes pensadores de la historia sobre ella? Hoy, vamos a emprender juntos un viaje a lo largo de los siglos para descubrir cómo cada época ha moldeado nuestra visión de la muerte, por tanto, de la vida. Desde los antiguos mitos de Egipto y Mesopotamia, donde los primeros humanos veían la muerte como una continuación de la vida en otro plano, hasta las reflexiones del existencialismo y el nihilismo moderno, donde la muerte es vista como el absurdo inevitable de nuestra existencia, la filosofía ha ofrecido respuestas tan variadas como desconcertantes. ¿Estás listo para cuestionarte todo lo que creías saber sobre la muerte? Porque, en este viaje, no nos limitaremos a ver la muerte como un simple final, sino como una oportunidad para entender el significado profundo de la vida. Como veremos, cada uno de estos grandes filósofos ha moldeado sus ideas sobre la muerte basándose en las creencias, miedos y deseos de su tiempo, y han dejado lecciones que, incluso hoy, nos hablan al oído y nos invitan a reflexionar. Así que, no te muevas. En esta serie, recorreremos una historia llena de ideas, creencias y misterios en torno a la muerte. Cada filósofo tiene algo único que decir, algo que quizá también nos ayude a enfrentar nuestra propia mortalidad. Porque, ¿quién sabe? Quizás, al entender cómo otros han visto la muerte, podamos entender mejor cómo vivir. Y antes de adentrarnos en este fascinante recorrido, asegúrate de suscribirte a Filosofía Desatada. Así, juntos seguiremos explorando los rincones más profundos de la filosofía, y te aseguro que no querrás perderte lo que viene a continuación. Tras adentrarnos en el misterioso y universal tema de la muerte, retrocedamos ahora en el tiempo hacia los albores de la civilización, cuando los primeros pueblos empezaban a cuestionarse qué había al final de la vida. Nos encontramos en el mundo de Egipto y Mesopotamia, dos de las civilizaciones más antiguas y ricas en mitos sobre la muerte y el más allá. Imagina a los antiguos egipcios, viviendo al borde del Nilo, observando cómo las aguas traían fertilidad, después, se retiraban, dejando una tierra rica y misteriosa. Para ellos, la muerte era una continuación de la vida en otro plano, un viaje hacia un reino donde el alma debía superar pruebas y juicios para alcanzar la inmortalidad. ¿Te suena familiar? Esta idea de que la muerte no es un final definitivo, sino un paso hacia otra existencia, resuena en el pensamiento humano desde los tiempos de las pirámides. Los egipcios, con su asombroso conocimiento y obsesión por la vida después de la muerte, fueron pioneros en elaborar rituales que aseguraran la vida eterna. Para ellos, el concepto de Ma'at, la armonía cósmica, regía tanto la vida como la muerte. En este sentido, la muerte no era vista como algo aterrador, sino como un proceso natural, una transición necesaria para que el alma se fusionara con esta gran armonía. La idea de que el alma debe ser pesada tras la muerte, comparada con la pluma de la verdad, muestra hasta qué punto la ética y la muerte estaban unidas para ellos. La vida después de la muerte, en su visión, dependía de cómo uno había vivido y respetado el orden de la vida. Pero el viaje no se detiene aquí. Nos movemos ahora hacia Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde otra civilización florecía en un contexto muy distinto. Para los mesopotámicos, la muerte era un retorno al polvo, una entrada al inframundo.
Sin embargo, a diferencia de los egipcios, ellos no concebían una vida gloriosa después de la muerte. En su mitología, la muerte era oscura y llena de incertidumbre, los muertos habitaban un mundo sombrío y gris, un lugar de sombras donde los ecos de la vida apenas resonaban. La historia de Gilgamesh, una de las epopeyas más antiguas de la humanidad, es el reflejo de esta perspectiva. Gilgamesh, rey de Uruk, emprende un viaje en busca de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu, solo para descubrir que la inmortalidad es un privilegio exclusivo de los dioses. Los seres humanos, condenados a morir, deben aceptar su finitud, pero esto no impide que busquen formas de trascender, dejando un legado que sobreviva a su existencia. Este contraste entre Egipto y Mesopotamia es revelador. En Egipto, la muerte se veía como un paso más en la evolución del alma, en Mesopotamia, como un regreso a la oscuridad, un recordatorio de que los humanos no son más que polvo, atados a la finitud de su existencia. Estas visiones tan opuestas muestran que, desde el inicio, la humanidad ha oscilado entre la esperanza en una vida después de la muerte y el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y mortalidad. ¿Y qué nos dicen estos pueblos sobre nosotros mismos? Que la búsqueda de respuestas sobre la muerte es tan antigua como la misma civilización, una inquietud inherente a nuestra naturaleza. En estas primeras reflexiones, se encuentra la semilla de muchas preguntas que acompañarán a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Hay algo más allá? ¿O somos simplemente seres efímeros en el gran orden del cosmos? Así comenzamos a entrever cómo las primeras culturas intentaron domesticar el concepto de la muerte, ya sea a través de promesas de eternidad o de relatos que enfatizaban nuestra transitoriedad. Estos contrastes serán un tema recurrente en la historia de la filosofía, y nos invitan a reflexionar: ¿creemos en una muerte como liberación o en la muerte como un retorno a la nada? Y, antes de seguir desenterrando las ideas de los próximos grandes pensadores, recuerda suscribirte a Filosofía Desatada para no perderte nada de este viaje que apenas comienza. Porque lo que viene es aún más profundo y cautivador. Dejando atrás las tierras de Egipto y Mesopotamia, cruzamos el mar y nos encontramos en la antigua Grecia, donde surge una nueva forma de abordar el enigma de la muerte. Aquí, en un lugar donde el conocimiento y el cuestionamiento son venerados, la muerte no es solo un final físico, sino un misterio filosófico que revela una dimensión espiritual única. Los griegos, especialmente los grandes pensadores como Sócrates, Platón y Pitágoras, fueron pioneros en separar el alma del cuerpo y en concebir la muerte como una liberación, una oportunidad para que el alma vuelva a su lugar de origen. Empecemos con Sócrates, el maestro de la ironía y el cuestionamiento, quien veía la muerte de una manera profundamente serena. En sus últimos momentos, narrados por Platón en el Fedón, Sócrates enfrenta su ejecución con calma, convencido de que la muerte es una liberación del alma. Para él, la vida no es más que una preparación para la muerte, un proceso en el que el alma se libera de las ataduras del cuerpo. Esta separación del cuerpo y el alma es revolucionaria. Sócrates no teme a la muerte porque cree que su esencia, su alma inmortal, trascenderá la vida física. De hecho, afirma que solo en la muerte se libera el alma para alcanzar el conocimiento verdadero, sin las limitaciones corporales que la enturbian. ¿No es fascinante esta visión de la muerte como algo positivo, como una puerta hacia una existencia superior? Sócrates nos invita a no temer a la muerte, sino a verla como una transición hacia algo más puro. Esta idea, aunque radical para su época, ha tenido un impacto perdurable en la forma en que comprendemos la relación entre cuerpo y alma. Y entonces llegamos a Platón, el discípulo de Sócrates, quien toma esta idea y la amplifica en su propia filosofía. Platón no solo comparte la creencia en la inmortalidad del alma, sino que desarrolla toda una teoría sobre el mundo de las ideas, un plano perfecto e inmutable que nuestra alma conoció antes de su nacimiento en el mundo físico. Según Platón, la muerte permite al alma retornar a ese mundo ideal, donde puede contemplar las verdades absolutas y puras que en la vida solo vislumbramos. La muerte, por tanto, no es una pérdida,
sino una oportunidad para recordar esa sabiduría olvidada, esa verdad que yace más allá de los sentidos. Este pensamiento nos muestra cómo los griegos empiezan a concebir la vida y la muerte como un ciclo de aprendizaje y retorno, de crecimiento y liberación. Para Platón, la vida es solo una sombra de esa realidad ideal, y la muerte es el retorno a esa fuente de verdad. Así que, para él, no hay temor en la muerte, sino esperanza, y un deseo de alcanzar esa perfección que el cuerpo nunca podrá ofrecer. Y no podemos olvidar a Pitágoras, un filósofo menos conocido que Sócrates y Platón, pero igualmente intrigante. Pitágoras no solo creía en la inmortalidad del alma, sino también en la transmigración o reencarnación, la idea de que el alma pasa de un cuerpo a otro a través de diferentes vidas. En esta visión, la muerte es una transformación, una continuidad que no termina en un simple fin. Para Pitágoras, la muerte es una transición de un estado de existencia a otro, un ciclo que permite al alma perfeccionarse a lo largo de muchas vidas. ¿No es esto, de alguna manera, un consuelo? Saber que, en su visión, la muerte no es un adiós, sino un hasta luego, un paso hacia otra existencia en un ciclo de perfeccionamiento. Al examinar a estos pensadores, vemos que para los griegos, la muerte es menos un misterio oscuro y más una oportunidad de purificación, una liberación o incluso una continuidad que trasciende el fin de la vida física. Sócrates, Platón y Pitágoras nos enseñan a ver la muerte no como una aniquilación, sino como una experiencia de retorno, de liberación del alma hacia una existencia de mayor sabiduría y claridad. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Quizá a ver nuestra propia mortalidad de una forma menos aterradora, como una posibilidad de trascender lo físico y lo temporal, como una parte esencial de un viaje mayor. Estos filósofos griegos sembraron la idea de que la muerte no es algo a temer, sino a comprender, y que la verdadera existencia comienza cuando el alma se libera. Así que, si estás disfrutando de este recorrido por la visión de la muerte en las mentes de los grandes pensadores, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada. Porque aquí, nos adentramos en los misterios más profundos de la humanidad, y lo mejor aún está por venir. Hemos visto cómo los griegos clásicos concibieron la muerte como una liberación del alma, una transición hacia un mundo ideal o el inicio de una nueva vida. Pero el paso del tiempo y las circunstancias cambian las ideas y los enfoques. Nos encontramos ahora en la era helenística, una época de gran incertidumbre, marcada por la caída de los grandes estados griegos y la expansión del imperio de Alejandro Magno. En este contexto, surgen nuevas escuelas de pensamiento que tratan la muerte desde una perspectiva distinta, más terrenal y directa, el estoicismo y el epicureísmo. Comencemos con los estoicos. Fundados por Zenón de Citio y popularizados por figuras como Epicteto y el emperador romano Marco Aurelio, los estoicos sostienen una visión de la muerte que podríamos llamar naturalista. Según ellos, la muerte es parte del orden natural y, como tal, no debe temerse. Para los estoicos, todo en el universo sigue un ciclo racional y ordenado, y la muerte es simplemente la última fase de este ciclo. Marco Aurelio nos recuerda que, como seres humanos, somos parte de la naturaleza, y morir es tan natural como nacer o crecer. En su famosa obra Meditaciones, escribe que debemos aceptar la muerte como aceptamos cualquier otro cambio natural, sin angustia ni desesperación. Para él, la muerte sonríe a todos, y lo único que podemos hacer es sonreírle de vuelta. Pero, ¿cómo podemos sonreírle a la muerte? Para los estoicos, el secreto está en el desapego y en la serenidad interior. La vida, según ellos, debe vivirse de acuerdo con la virtud, y cuando llega la muerte, debemos afrontarla como un guerrero que se despide del campo de batalla con calma. La muerte no es un castigo ni una tragedia, es la culminación de nuestra vida en armonía con el cosmos. El valor de nuestra existencia no depende de cuánto tiempo vivamos, sino de cómo hemos vivido. Y en esta visión, la muerte se convierte en un recordatorio de la importancia de vivir bien, de cultivar la virtud y de afrontar el final sin miedo ni resistencia. Por otro lado,
los epicúreos, liderados por Epicuro, adoptan un enfoque distinto y nos ofrecen una frase que sigue resonando siglos después: la muerte no es nada para nosotros. Para Epicuro, la muerte significa la cesación de toda sensación, y donde no hay sensación, no hay dolor ni sufrimiento. La muerte es simplemente el fin de la percepción, y por tanto, no puede afectar a los vivos ni a los muertos. Si estamos vivos, la muerte no nos ha alcanzado; si estamos muertos, ya no tenemos conciencia. Esta paradoja, aunque simple, encierra un poderoso consuelo. Epicuro nos invita a comprender que temer a la muerte es absurdo, porque el dolor y el sufrimiento que tememos no existen en el estado de muerte. Este razonamiento es una llamada a vivir sin temor y a disfrutar de la vida sin preocuparnos por lo inevitable. Ambas escuelas, aunque con matices distintos, nos presentan una visión desprovista de supersticiones o expectativas místicas. Para los estoicos y los epicúreos, la muerte es natural y, sobre todo, inevitable. No importa cuánto intentemos escapar de ella, pues siempre estará presente. Lo que sí podemos hacer es vivir con sabiduría, con virtud y sin el peso de un miedo constante. La muerte, en lugar de ser algo aterrador, se convierte en un punto final natural que puede darnos libertad. ¿No resulta liberador, de algún modo, esta perspectiva? Frente al miedo o la incertidumbre, estos pensadores nos enseñan a ver la muerte con calma y aceptación. Nos invitan a abandonar la ansiedad y a centrarnos en el presente, en vivir con plenitud y responsabilidad. Porque, como nos dicen, el valor de una vida no se mide en años, sino en la paz interior con la que aceptamos su fin. Así, el estoicismo y el epicureísmo nos ofrecen una poderosa lección: la muerte no es una enemiga, sino una maestra que nos recuerda cada día la importancia de vivir con serenidad y gratitud. Y si estás disfrutando de este recorrido filosófico, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada para que juntos podamos seguir explorando las grandes preguntas de la vida y la muerte. Lo que viene es aún más interesante. El horizonte filosófico cambia radicalmente al llegar la Edad Media, un periodo que transita entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. En esta época, la filosofía ya no se concibe de manera autónoma, sino que se fusiona estrechamente con la teología cristiana. La muerte, en este contexto, ya no es solo un final físico ni una liberación del alma hacia un mundo mejor, como la veían los griegos; ahora se convierte en un evento trascendental, el punto de transición hacia el juicio final, el destino eterno del alma. El cristianismo, como corriente religiosa dominante, nos ofrece una nueva perspectiva: la muerte no es una liberación, sino un juicio. En este juicio, el alma será evaluada según la vida que haya llevado. Los filósofos de la Edad Media, como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, se ocupan de explicar cómo la muerte se inserta en el plan divino, un plan en el que el alma pasa de la vida terrenal a la vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno, dependiendo de sus obras y su fe. Este enfoque nos lleva a pensar la muerte de una manera mucho más moralizada, y no solo como un proceso natural o filosófico. San Agustín, uno de los pilares del pensamiento medieval cristiano, presenta una visión compleja de la muerte, que no se limita a la dimensión espiritual, sino que también toca aspectos filosóficos y existenciales. Para Agustín, la muerte es la consecuencia del pecado original, un castigo que la humanidad debe pagar por su desobediencia a Dios. Sin embargo, Agustín también sostiene que la muerte no es la destrucción final, sino un paso hacia la resurrección de la carne. La muerte, aunque dolorosa y desgarradora, abre la posibilidad de la salvación a través de la gracia divina. Y aquí surge un tema clave: aunque la muerte es el resultado del pecado, también puede ser vista como una puerta hacia la redención. Agustín establece que solo aquellos que logran liberarse del pecado a través de la fe y la gracia divina pueden obtener la vida eterna. La muerte, en este contexto, se convierte en un tránsito hacia el juicio, donde se revelarán las decisiones de la vida terrenal. Tomás de Aquino, uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media,
toma la visión de Agustín y la desarrolla dentro del marco de la escolástica, que busca armonizar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Aquino establece que la muerte, como evento final de la vida humana, no debe ser vista como algo puramente negativo, sino como un momento en el que el alma se separa del cuerpo para enfrentar el juicio de Dios. Al igual que Agustín, Aquino sostiene que la muerte no es un castigo arbitrario, sino parte de un plan divino y redentor. Según él, el alma inmortal será juzgada según su fe y las virtudes que haya cultivado en la vida. Sin embargo, en un giro importante, Aquino también incorpora una noción aristotélica del alma como una sustancia que no es meramente divina, sino también racional, lo que implica que el juicio será tanto moral como racional. La muerte, entonces, en la Edad Media, se ve a través de una lente teológica que enfatiza el juicio, el pecado y la salvación, pero también busca dar consuelo al creyente, no es solo un fin, sino una parte integral del plan divino que conduce a la vida eterna. La vida no es simplemente una preparación para la muerte, como veían los estoicos, ni un ciclo de purificación, como creían los pitagóricos. Para los medievales, la vida es una oportunidad de ganarse el juicio divino, de vivir de acuerdo a las leyes de Dios para asegurar una recompensa eterna. Este cambio en la concepción de la muerte nos lleva a cuestionar cómo nos enfrentamos al fin de nuestra vida. En un mundo donde el castigo y la salvación dependen de las decisiones terrenales, la muerte se convierte en una amenaza y una esperanza a la vez. Pero, ¿es esto realmente liberador? El pensamiento cristiano medieval introduce un temor reverencial a la muerte, una visión en la que la conciencia de nuestra mortalidad nos lleva a la reflexión moral sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. Sin embargo, también proporciona la esperanza de que la muerte no es el fin de la existencia, sino el paso hacia algo eterno. Es interesante cómo, al incorporar la teología cristiana en la filosofía, la muerte se transforma en un concepto que no solo se enfrenta al sufrimiento humano, sino que lo convierte en parte de un proceso de salvación y redención. La muerte, en el pensamiento medieval cristiano, es un juicio, pero también una oportunidad de trascendencia. De alguna manera, el pensamiento cristiano medieval nos recuerda que la muerte no solo es un evento biológico, sino que está íntimamente conectada con nuestra vida moral, nuestra relación con lo divino y nuestras creencias sobre el más allá. Y, en este sentido, nos invita a pensar en nuestra mortalidad como algo mucho más grande que la simple cesación de la vida, es un momento de trascendencia, de juicio, de esperanza. Y si te está gustando esta exploración profunda de la muerte desde distintas perspectivas filosóficas, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada, porque lo que hemos aprendido hasta ahora es solo el comienzo, y lo que viene es aún más fascinante. Tras siglos de dominio medieval cristiano, llega una revolución cultural y filosófica que marcará el inicio de la modernidad. El Renacimiento, con su afán por recuperar los ideales clásicos y su énfasis en el hombre como medida de todas las cosas, transformará radicalmente nuestra comprensión de la muerte. En este periodo, la muerte ya no se ve exclusivamente como un castigo divino o una transición hacia el más allá. La muerte se convierte en un desafío existencial, un tema profundamente humano que invita a la reflexión sobre el sentido de la vida, la libertad y el propósito. Uno de los principales motores de este cambio es el redescubrimiento de las obras de los filósofos griegos y romanos. La influencia de los estoicos, en particular, será evidente. En un mundo que comienza a desprenderse de las ataduras medievales, la muerte ya no es vista como el final de un ciclo cósmico, sino como una parte de la vida misma, un fenómeno que debe ser comprendido en términos más filosóficos y menos teológicos. Filósofos como Michel de Montaigne, en su obra Ensayos, presentan una visión de la muerte que pone el énfasis en la experiencia subjetiva del individuo. Para Montaigne, la muerte es un fenómeno profundamente personal, y la forma en que la enfrentamos depende de nuestra actitud ante ella. La reflexión sobre la muerte es una invitación a vivir plenamente, a comprender la fugacidad de nuestra existencia y a aceptar nuestra mortalidad sin temor.
Es interesante notar cómo el Renacimiento inaugura una nueva forma de ver el ser humano. El Homo sapiens ya no es un ser subordinado a la voluntad divina, sino un ser autónomo que se enfrenta a su destino con razonamiento y voluntad. La muerte, en este contexto, ya no es vista como un juicio que está más allá de nuestro control, sino como un evento natural que debemos aceptar con dignidad, sin resignación. Este punto de vista nos recuerda a las enseñanzas de los estoicos, pero con una nueva perspectiva. La muerte es inevitable, sí, pero es parte del destino humano, y enfrentarse a ella es, de alguna forma, un acto de afirmación de la libertad. Si en la Edad Media la muerte se consideraba un juicio divino al que los seres humanos debían someterse, en el Renacimiento y la modernidad temprana, la muerte se convierte en un desafío existencial ante el cual debemos encontrar nuestras propias respuestas. Aquí, la muerte no es tanto un misterio sobrenatural, sino un hecho biológico y filosófico que nos obliga a confrontar nuestras propias limitaciones, nuestras decisiones y nuestras creencias. Un pensador crucial en este giro existencialista es René Descartes. Para Descartes, la muerte no es solo una preocupación ética o espiritual, sino una cuestión metafísica fundamental. En su famosa frase, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, Descartes nos invita a centrarnos en la razón como la esencia de la existencia humana. Sin embargo, al mismo tiempo, también nos recuerda que, como seres materiales, nuestro cuerpo es mortal. La muerte es un recordatorio constante de nuestras limitaciones físicas. Pero Descartes no ve en ella una amenaza aterradora, más bien, la muerte se convierte en un tema central en su reflexión sobre la dualidad cuerpo-mente. Aunque el cuerpo está sujeto a la muerte, la mente, la res cogitans, es inmortal. Este dualismo, que subraya la separación entre cuerpo y alma, le permite a Descartes ofrecer una visión de la muerte en la que la conciencia humana, lo que él considera la verdadera esencia del ser, puede continuar más allá del cuerpo. Pero no solo Descartes se interesa por la muerte. La obra de la filósofa alemana del siglo XVII, Elisabeth de Bohemia, discípula de Descartes, también plantea preguntas profundas sobre la relación entre cuerpo y alma ante la muerte. Aunque no se puede comparar en volumen con la obra de Descartes, las cartas y escritos de Elisabeth son fundamentales para entender cómo la muerte, dentro del pensamiento moderno, comienza a ser tratada como una cuestión filosófica, científica y ética. El enfoque de Elisabeth sobre la muerte refleja una preocupación con la autonomía y la conciencia, explorando cómo la muerte afecta la identidad y la capacidad de ser. La filosofía del Renacimiento y la modernidad temprana también ve la muerte de una manera menos moralizante que en la Edad Media. Aquí, no hay una condena al pecador o una promesa de salvación a través de la gracia. En lugar de esto, la muerte es vista como una parte integral de la vida misma, algo que define nuestra existencia humana y nos invita a cuestionar el sentido de la vida. Es una interrupción que nos obliga a reflexionar sobre la libertad humana, el fin del conocimiento y las fronteras del pensamiento. Para pensadores como Montaigne, la muerte no es algo que deba ser temido o evitado, sino algo que debe ser comprendido, aceptado, de alguna manera, celebrado. Al enfrentar nuestra mortalidad, nos damos cuenta de lo que realmente importa en la vida. De esta forma, el Renacimiento y la modernidad temprana nos invitan a ver la muerte no como el final de la vida, sino como una parte esencial de la experiencia humana. La muerte se convierte en un símbolo de nuestra capacidad para reflexionar, para elegir y para vivir de manera auténtica, a pesar de las limitaciones que nos impone la naturaleza. Y, a medida que avanzamos en este recorrido, descubrimos que la reflexión sobre la muerte es, en muchos sentidos, una reflexión sobre la libertad, la individualidad y el conocimiento. Si estás disfrutando de este análisis sobre cómo la muerte ha sido vista por la filosofía a lo largo de la historia, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada para continuar explorando las grandes preguntas que nos han acompañado desde la antigüedad hasta la modernidad. En la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, la filosofía experimenta una ruptura aún más radical con las tradiciones previas.
Aparece el existencialismo, un movimiento que coloca al individuo y su experiencia concreta en el centro de la reflexión filosófica. En lugar de buscar respuestas definitivas sobre el sentido de la vida a partir de principios universales, los filósofos existencialistas se centran en la experiencia subjetiva del individuo, enfrentado a la angustia, la libertad, por supuesto, la muerte. Este enfoque existencialista marca un giro dramático respecto a la visión medieval, donde la muerte estaba asociada al juicio divino, o a la visión moderna temprana, donde la muerte se veía como el límite del cuerpo y el alma. Ahora, la muerte no es solo el final de la vida biológica, sino la constante amenaza que nos enfrenta a nuestra finitud, la realidad que define nuestras decisiones, nuestra libertad y nuestra comprensión del mundo. La figura central de este movimiento es, sin duda, Jean-Paul Sartre, quien, en su obra El ser y la nada, profundiza en la idea de la muerte como una realidad que da sentido a la vida, pero de una forma radicalmente distinta. Para Sartre, la muerte no es solo un fin, sino una amenaza constante que nos recuerda nuestra absoluta libertad y nuestra responsabilidad. La muerte, según Sartre, está presente en cada momento de nuestra existencia, como un ser para la muerte que define nuestra existencia para sí. La conciencia humana, en su forma más pura, es consciente de su propia finitud, y es precisamente en esta conciencia de la muerte donde surge la angustia existencial. Esta angustia, lejos de ser algo negativo, es el motor de la autenticidad, vivir plenamente en el momento presente, aceptando nuestra muerte inevitable y tomando responsabilidad por nuestras acciones. Sartre introduce un concepto crucial para entender la muerte en el existencialismo, la muerte como lo otro. La muerte es una presencia que nos rodea, pero que no se puede experimentar directamente, ya que el sujeto que muere no está presente para vivir su propia muerte. De esta manera, la muerte se convierte en un misterio que no puede ser comprendido completamente por el ser humano, pero que está siempre ahí, acechando en cada decisión. La muerte, al ser un otro, absoluto, no puede ser entendida por la razón humana, pero es un elemento definitorio de nuestra libertad. La paradoja es clara, la conciencia de la muerte nos lleva a vivir de manera más libre, más decidida, pero también más consciente de nuestra impotencia frente a lo inevitable. En paralelo, el filósofo alemán Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, plantea una concepción de la muerte que también destaca la importancia de la finitud humana, pero lo hace desde una perspectiva aún más radical. Para Heidegger, la muerte no es simplemente el final de la vida, sino una parte constitutiva del ser humano. Heidegger introduce la noción de ser para la muerte, una expresión que nos invita a entender la muerte no como un evento que ocurre al final de la vida, sino como algo que está presente en todo momento de nuestra existencia. Para Heidegger, la muerte es un elemento que define nuestra autenticidad. Si uno es capaz de aceptar la muerte y vivir con la conciencia de su inevitable llegada, puede llevar una vida más plena, más auténtica. La muerte, entonces, no es el fin de la vida, sino la posibilidad más radical que nos invita a vivir en su plena esencia. Es crucial entender que, para ambos filósofos, la muerte no debe verse como algo que deba evitarse o temerse, sino como algo que debe ser aceptado. Sartre, Heidegger y otros existencialistas afirman que la aceptación de la muerte nos permite vivir una vida auténtica, sin caer en las distracciones o falsedades que a menudo nos apartan de lo que realmente somos. La muerte, en el pensamiento existencialista, no es una amenaza que debe ser ignorada, sino una llamada a la acción, un recordatorio constante de la fragilidad humana. Pero, ¿qué significa vivir con la muerte presente? La muerte, en la filosofía existencialista, se convierte en una invitación a la acción, a la libertad de escoger nuestra propia vida, sabiendo que no tenemos tiempo infinito. En lugar de ver la muerte como un fin absoluto, los existencialistas la ven como una condición que le da sentido a nuestra existencia. La muerte está siempre en el horizonte, pero es en la aceptación de esta finitud donde descubrimos nuestra libertad más profunda. A medida que avanzamos en el pensamiento contemporáneo,
vemos cómo esta visión de la muerte comienza a expandirse y a diversificarse. Filósofos como Albert Camus, que se aleja de las estructuras religiosas y dogmáticas, reflexionan sobre la muerte desde una perspectiva atea. En el mito de Sísifo, Camus nos presenta la muerte como el absurdo definitivo, una confrontación con la nada, que pone en cuestión el sentido mismo de la vida. Sin embargo, Camus no ve en esta confrontación un motivo para la desesperación, sino una llamada a la rebeldía, a vivir a pesar de la muerte, a encontrar valor en la existencia misma, aunque ésta sea efímera y sin un propósito último. Este pensamiento existencialista, que coloca la muerte en el centro de la reflexión filosófica, nos invita a mirar nuestra vida de una manera completamente nueva. Ya no se trata de evitar la muerte, ni de esperar el juicio final, ni de vivir con miedo a lo que nos aguarda. Se trata de vivir sabiendo que nuestra existencia es limitada, y que esta limitación no es una tragedia, sino la fuente de nuestra libertad más profunda. La muerte, entonces, en la filosofía existencialista, es lo que nos da libertad, es lo que nos permite ser auténticos. Y vivir con esa conciencia de la muerte nos abre la puerta a una vida más plena, más decidida, más humana. Si estás intrigado por cómo la muerte sigue siendo un tema esencial en la filosofía contemporánea y quieres seguir explorando estas preguntas, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada y continuar con nosotros en este viaje filosófico. La reflexión sobre la muerte no solo nos acerca al final de la vida, sino también a una comprensión más profunda de lo que significa vivir. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el concepto de la muerte se enfrenta a nuevos desafíos debido a los avances en la biomedicina y las tecnologías emergentes. En un mundo donde la longevidad humana aumenta y la posibilidad de superar enfermedades que antes eran fatales se amplía, la muerte empieza a ser vista no solo como un hecho biológico inevitable, sino también como un fenómeno que puede, en cierto modo, ser controlado, modificado e incluso eliminado. Un campo clave en este debate es la bioética, que se ocupa de las cuestiones éticas que surgen de los avances científicos en el ámbito de la medicina. Los filósofos de la bioética han comenzado a preguntarse hasta qué punto debemos intervenir en el proceso natural de la muerte. ¿Es moralmente aceptable prolongar la vida indefinidamente a través de la tecnología? ¿Y qué consecuencias tiene esto para la naturaleza humana y nuestra concepción de la vida misma? Por ejemplo, el filósofo y bioeticista Peter Singer ha planteado cuestiones sobre el final de la vida en el contexto de la eutanasia y el suicidio asistido. Singer, conocido por su enfoque utilitarista, argumenta que, en ciertos casos, si la vida ya no tiene un valor significativo para el individuo, y si su sufrimiento es insoportable, entonces sería éticamente correcto permitir que la persona elija su propio fin. Este tipo de razonamiento desafía las concepciones tradicionales de la muerte como un fenómeno natural e inevitable, y lo convierte en una cuestión ética de elección personal. Para Singer, la muerte ya no es un suceso en el que los humanos son meros receptores, sino una situación en la que tenemos una responsabilidad ética activa. Por otro lado, el transhumanismo es un movimiento filosófico y tecnológico que ha captado la atención de muchos pensadores contemporáneos. Esta corriente tiene la intención de usar la tecnología para mejorar las capacidades humanas más allá de los límites biológicos, con el objetivo último de superar la muerte. Los transhumanistas creen que la tecnología puede ser utilizada para curar las enfermedades, mejorar la biología humana e incluso prolongar la vida de manera indefinida, tal vez incluso permitiendo la inmortalidad en un futuro no tan lejano. Filosóficamente, esto plantea una serie de preguntas fascinantes. Si podemos extender la vida humana por medio de la biotecnología o incluso la transferencia de la conciencia a máquinas, ¿seguirá siendo la muerte un concepto relevante? ¿Qué implicaciones tendría esta búsqueda por la inmortalidad para nuestra concepción del ser humano? La muerte, que antes era una parte inevitable de la condición humana, ahora es vista como una meta a evitar a toda costa. El transhumanismo introduce la idea de que la muerte no es un destino necesario, sino una enfermedad que debe ser erradicada.
Es en este contexto que filósofos como Nick Bostrom, uno de los principales pensadores transhumanistas, argumentan que si se nos presenta la posibilidad de extender indefinidamente la vida humana, deberíamos aprovecharla. Bostrom sostiene que la mejor vida humana es aquella que está en constante expansión, sin las limitaciones de la biología que nos condenan a la muerte. Desde esta perspectiva, la muerte deja de ser un fenómeno natural y se convierte en un obstáculo a la que la humanidad debe enfrentarse con la ciencia y la tecnología. Ahora bien, no todos los filósofos comparten la misma visión optimista sobre el transhumanismo y la erradicación de la muerte. Los filósofos más críticos de esta corriente, como el filósofo alemán Hans Jonas, se han preocupado por los riesgos existenciales que conlleva la manipulación de la vida humana a través de la biotecnología. Jonas, en su obra El principio de responsabilidad, argumenta que no debemos usar la tecnología sin una reflexión profunda sobre sus consecuencias éticas. La idea de eliminar la muerte podría implicar una alteración de la naturaleza humana que traería consigo peligros desconocidos, tanto para el individuo como para la sociedad. En su opinión, la inmortalidad no solo es un sueño utópico, sino una carga ética que podría llevar a una deshumanización, en la que la muerte deje de ser una posibilidad que da sentido a la vida. En esta discusión contemporánea, la muerte deja de ser vista simplemente como el fin inevitable de la vida. Se convierte en un tema ético, político y tecnológico. Las decisiones sobre cómo tratar la muerte y cómo prolongar la vida ya no se basan exclusivamente en cuestiones religiosas o metafísicas, sino que ahora implican un conjunto complejo de debates sobre la ética del cuidado, el control biológico, el consentimiento y la responsabilidad social. Esta reflexión sobre la muerte en el contexto de la biomedicina y el transhumanismo nos lleva a una comprensión completamente nueva de lo que significa ser humano. Si la muerte es algo que podemos evitar, ¿qué significa para nosotros como seres finitos? ¿Y qué valores, identidades y significados se pierden en el proceso de intentar escapar de ella? Es interesante pensar cómo estas concepciones de la muerte nos siguen desafiando hoy en día. La ciencia está avanzando a pasos agigantados, y la posibilidad de superar la muerte se vuelve cada vez más real. Pero lo cierto es que, más allá de las tecnologías que puedan surgir, la reflexión filosófica sobre la muerte sigue siendo vital para que entendamos no solo la vida humana, sino lo que nos hace verdaderamente humanos. La pregunta es clara: ¿queremos vivir para siempre? Y si lo logramos, ¿cómo cambiaría eso nuestra comprensión de la vida misma? La muerte, que durante siglos fue un tema de inevitabilidad y resignación, ahora se convierte en una cuestión de decisión, un reto existencial que invita a una reflexión ética profunda sobre la naturaleza humana. No olvides suscribirte a Filosofía Desatada para seguir explorando con nosotros estas fascinantes cuestiones filosóficas que no solo hablan de la muerte, sino también de la vida. La filosofía nos ayuda a comprender los dilemas contemporáneos, y aquí estamos para hacerlo de una manera profunda y accesible. En la Edad Media, el pensamiento filosófico estaba inextricablemente ligado a la teología cristiana, por lo que la concepción de la muerte no se limitaba únicamente al final biológico de la vida, sino que se entendía dentro de un contexto más amplio de salvación y condena eterna. Para los filósofos medievales, la muerte era, sin lugar a dudas, la puerta hacia el más allá. Pero, ¿qué ocurría más allá de esa puerta? ¿Qué le esperaba al ser humano después de la muerte? La muerte, para los medievales, era el umbral entre el tiempo temporal y el tiempo eterno, un paso hacia el juicio divino. La visión cristiana de la muerte estaba teñida de una dualidad profundamente moral. Si la vida terrenal se entendía como una prueba, la muerte representaba el momento en el que se revelaba el destino eterno del alma humana, ya sea hacia el paraíso o hacia el infierno. Tomás de Aquino, uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media, desarrolló una visión de la muerte que refleja este enfoque cristiano. Para Aquino, la muerte era, en primer lugar, un fenómeno natural que formaba parte de la creación divina. Sin embargo, no solo era un final biológico,
sino que marcaba el momento en el que el alma se separaba del cuerpo y se enfrentaba al juicio final. Esta separación, para Aquino, era fundamental para comprender la muerte en su totalidad. No solo moría el cuerpo, sino que el alma, inmortal, continuaba su existencia en otro plano. A lo largo de su filosofía, Aquino subraya la importancia de la vida moral y ética como preparación para este momento trascendental. La muerte, entonces, se veía como una liberación del cuerpo, que para los filósofos medievales, estaba marcado por la corrupción y el pecado original. El alma, liberada de sus limitaciones terrenales, ascendía hacia el juicio divino. Y es aquí donde entra el concepto de la moralidad. La muerte no solo ponía fin a los sufrimientos y luchas terrenales, sino que representaba el último acto de juicio, que definiría el destino eterno de la persona. Pero el pensamiento medieval sobre la muerte no se limitaba al juicio divino o al más allá. La figura de la muerte también se entendía como un recordatorio constante de la fragilidad humana y de la necesidad de vivir una vida virtuosa. En la filosofía medieval, particularmente en el pensamiento de figuras como San Agustín, la muerte era una constante llamada a la reflexión moral. El ser humano debía vivir con la conciencia de que cada acción podía tener repercusiones eternas. La vida no era solo un viaje físico, sino una peregrinación espiritual hacia la salvación. Y la muerte se convertía en un evento determinante, el punto final en esa peregrinación que definía el destino del alma. En esta misma línea, la muerte se contemplaba también desde la perspectiva de la memento mori, la idea de que los seres humanos deben recordar constantemente su mortalidad. Este concepto se hizo popular en el arte medieval y renacentista, con símbolos como calaveras y relojes de arena, que eran representaciones visuales del paso del tiempo y de la inevitabilidad de la muerte. Este recordatorio no solo era una forma de aceptar la muerte, sino también de hacer frente a las tensiones entre la vida terrenal y la vida eterna. Los filósofos medievales, especialmente aquellos influidos por la tradición tomista, también contemplaron la cuestión de la muerte desde la perspectiva de la muerte moral. Este concepto, que se refiere a la muerte del alma debido al pecado, era profundamente importante en una época en la que la salvación era vista como una cuestión moral vital. De acuerdo con la teología medieval, el pecado podía separar a un individuo de Dios, pero la muerte física era vista como una oportunidad de reconciliación a través de la penitencia. A lo largo de esta época, el pensamiento filosófico se vio profundamente influenciado por la moral cristiana. Los filósofos medievales consideraban la muerte no solo como un hecho biológico, sino como un acto de revelación espiritual. Morir no era simplemente un fin, sino una transición crucial en el plan divino de la existencia humana. La muerte, entonces, era un fenómeno que definía no solo el destino físico, sino el destino espiritual y eterno de cada ser humano. A medida que avanzaba la Edad Media, la concepción cristiana de la muerte como juicio y salvación eterna permeaba todos los aspectos de la vida filosófica. Y, aunque la muerte se veía de forma temerosa por la posibilidad de condena, también era una fuente de consuelo para aquellos que vivían de acuerdo con los preceptos divinos, sabiendo que su vida terrenal era solo una preparación para la vida eterna. Ahora, como hemos visto, la muerte es mucho más que una transición física, es un reflejo de la moral, de la espiritualidad y de la relación del ser humano con lo divino. A través de la visión medieval, la muerte se convierte en un fenómeno profundamente moral, donde las acciones humanas en la vida terrenal determinan el destino eterno del alma. Pero, más allá de esa visión estrictamente cristiana, la Edad Media también introduce la idea de la muerte como una constante recordatorio del carácter transitorio de la vida, instando a los seres humanos a vivir con una conciencia moral. No olvides suscribirte a Filosofía Desatada para seguir profundizando en estos fascinantes aspectos de la historia de la filosofía. A lo largo de esta serie, exploraremos cómo las ideas sobre la muerte siguen cambiando y evolucionando. No te lo pierdas. El Renacimiento fue una época de esplendor cultural, de renovación y de vuelta a las fuentes clásicas. El pensamiento medieval
fuertemente influido por la teología cristiana, empezó a ceder paso a una visión más humanista. Pero, ¿cómo influyó esto en la concepción de la muerte? ¿Cómo la figura de la muerte, que había sido vista principalmente desde un punto de vista teológico, se transformó en un concepto más relacionado con el ser humano y su individualidad? Para entender esto, debemos pensar en cómo el Renacimiento rescató la idea del individuo, la dignidad humana y su capacidad para razonar. Durante este periodo, los filósofos comenzaron a mirar al hombre no solo como un ser subordinado a la voluntad divina, sino como un sujeto autónomo, capaz de trascender sus limitaciones terrenales a través de la razón, el arte y la exploración intelectual. La muerte, en este contexto, no era solo una transición hacia el juicio divino, sino un fenómeno que debía ser entendido dentro del marco de la existencia humana concreta, por lo tanto, también vista como un final natural e inevitable. En este sentido, uno de los filósofos más importantes del Renacimiento, Michel de Montaigne, juega un papel crucial. Su obra Ensayos es un testimonio de la reflexión sobre la muerte, que aborda con una claridad y una honesta vulnerabilidad sorprendentes. Montaigne no veía a la muerte como algo distante y trascendente, para él, la muerte era algo inminente y natural que formaba parte integral de la vida. El conocimiento de la muerte es lo único que nos da verdadera libertad, decía. En lugar de temerla, lo que Montaigne sugirió fue abrazar la muerte como una parte inevitable de la experiencia humana. Su perspectiva era un llamado a vivir una vida plena y consciente, con la muerte siempre presente en el horizonte como recordatorio de la fugacidad de la existencia. Montaigne también fue uno de los primeros en abordar la muerte no solo desde una perspectiva moral o religiosa, sino desde una perspectiva profundamente personal. Para él, la muerte era una experiencia que nos afectaba a todos, pero que cada ser humano debía enfrentar a su manera. La muerte, en su mirada, no tenía una definición universal, era un acontecimiento que cada individuo vivía a través de su propia percepción, de su propia relación con la vida. Otra figura clave de este periodo fue Giovanni Pico della Mirandola, uno de los más grandes pensadores humanistas de la época, quien, en su obra Oración sobre la dignidad del hombre, exaltó las capacidades del ser humano y la libertad de la voluntad. En su visión, la muerte era un aspecto de la existencia humana que debía ser contemplado desde la dignidad de la razón y el conocimiento. Pico della Mirandola, a diferencia de la visión medieval más determinista, sostuvo que el ser humano tiene la capacidad de elevarse más allá de su naturaleza finita, incluso ante la muerte. Esta concepción influenció profundamente la forma en que los seres humanos empezaron a relacionarse con la muerte, no como un fin absoluto, sino como un evento que marcaba la conclusión de un viaje individual hacia la autocomprensión y la sabiduría. En el Renacimiento, la figura de la muerte también se vio reflejada en el arte. Los artistas comenzaron a retratar la muerte de una manera más visceral, sin temor, sin adornos. Pinturas como La danza macabra o El triunfo de la muerte nos muestran un acercamiento a la muerte que se aleja de la sombría perspectiva medieval y la aborda con una mirada más directa, a veces, incluso alegre. La famosa figura de la muerte, como un esqueleto que baila o que muestra su cara a la humanidad, es un claro reflejo de la percepción de la muerte en el Renacimiento, una realidad inevitable, pero que no debe ser temida. Este giro hacia la humanización de la muerte, alejándose de una visión exclusivamente religiosa, también reflejaba el cambio más amplio de la época, donde la razón, la libertad individual y el enfoque en la experiencia humana ganaban terreno. El Renacimiento entendió la muerte no como una condena o un castigo, sino como una parte intrínseca del ciclo de la vida. La clave estaba en cómo se vivía la vida antes de que la muerte llegara. La reflexión sobre la muerte en esta época no solo se centraba en su inevitabilidad, sino también en su naturaleza impredecible. El Renacimiento introdujo una mayor conciencia sobre la fragilidad de la vida, lo que llevó a muchos pensadores a enfatizar la importancia de vivir plenamente en el presente. La muerte es un recordatorio constante de lo efímera que es la existencia humana, pero también una invitación a aprovechar al máximo esa misma existencia.
De hecho, el Renacimiento fue el periodo donde la reflexión sobre la muerte comenzó a alejarse de la moral cristiana tradicional y se centró en la celebración de la vida humana. Si la Edad Media había visto la muerte como el juicio final de una vida moralmente vivida, el Renacimiento la percibió como un proceso natural que no se debía temer, sino aceptar como parte de un ciclo más grande. En conclusión, el Renacimiento transformó la concepción de la muerte. Ya no era solo un evento divino o un castigo moral, sino un componente natural de la experiencia humana, que debía ser aceptado, comprendido y vivido con una conciencia plena. La muerte fue despojada de la connotación exclusiva de juicio, y en su lugar se celebró como una parte intrínseca de la vida misma. Ahora que hemos explorado cómo la muerte fue entendida durante el Renacimiento, nos queda claro que el pensamiento humano comenzó a liberarse de las cadenas de la doctrina medieval y a mirar al ser humano con un nuevo respeto, considerando su individualidad y su libertad para enfrentar el destino. Este cambio de perspectiva fue crucial para el pensamiento filosófico posterior y nos lleva directamente a las consideraciones sobre la muerte en la modernidad. Si te ha interesado este análisis sobre la muerte en el Renacimiento, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada, donde seguiremos profundizando en cómo la filosofía sigue tratando estos temas fascinantes. No te lo pierdas. La modernidad es un periodo fascinante. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la razón y la ciencia comienzan a tomar el protagonismo, desafiando las visiones previas dominadas por la religión y la tradición. La muerte, que durante siglos fue entendida desde la perspectiva de lo divino, empieza a ser analizada desde el punto de vista de la libertad humana, de la autonomía del individuo, por supuesto, de la razón. Este giro marca un cambio profundo en la forma en que los filósofos entienden la vida y la muerte. Uno de los primeros grandes pensadores que se enfrenta a la muerte desde una óptica radicalmente nueva es René Descartes. Descartes, conocido como el padre de la filosofía moderna, introduce en su obra la famosa dicotomía cuerpo-mente, donde ve al ser humano como una entidad compuesta por una dimensión material, el cuerpo, y una dimensión inmaterial, la mente o el alma. En su obra Meditaciones Metafísicas, Descartes habla de la muerte en términos que se despojan del juicio teológico. Para él, la muerte es simplemente el fin del cuerpo, una interrupción de las funciones físicas, pero no necesariamente el fin del yo o la conciencia. La muerte del cuerpo, de acuerdo con Descartes, no implica la muerte del ser, pues la mente, el pensamiento, permanece. La idea de la inmortalidad del alma se refuerza en su reflexión, ya que considera que el pensamiento no depende de la materia, y por lo tanto, podría sobrevivir más allá de la muerte del cuerpo físico. La muerte, entonces, ya no es vista como una condena definitiva que exige el perdón divino, sino como un fenómeno físico que afecta al cuerpo, mientras que la mente o el alma persiste. Este concepto tiene profundas implicaciones en la forma en que la sociedad comienza a ver la muerte, ya no es algo que se escapa de nuestro control, sino un evento natural que no necesariamente implica el final absoluto de la existencia. Descartes inicia, de esta manera, una reflexión más filosófica y menos teológica sobre el fin de la vida. Pero no todos los filósofos modernos toman el mismo enfoque que Descartes. La modernidad no es un bloque homogéneo, y con el paso del tiempo, las concepciones de la muerte fueron diversificándose. Immanuel Kant, por ejemplo, un pensador que se considera uno de los más influyentes de la filosofía moderna, ofrece una visión diferente. En su crítica de la razón pura, Kant establece la muerte como un fenómeno que no puede ser completamente comprendido por la razón humana, pues está más allá de los límites de nuestra experiencia sensible. Para Kant, la muerte es un misterio que escapa al entendimiento pleno del ser humano. Sin embargo, lo interesante de su perspectiva es que pone en juego la noción de la moralidad y la autonomía en relación con la muerte. Kant cree en la existencia de un imperativo categórico, una regla ética universal que debe guiar nuestras acciones. Para él, la muerte no puede ser el final de nuestra obligación moral. Aunque nuestra vida es finita,
las leyes morales que fundamentan nuestra existencia son universales y no dependen de la muerte misma. Esto abre la puerta a una reflexión ética sobre la muerte. La vida humana tiene un valor intrínseco que debe ser respetado hasta el final. La muerte no es solo una cuestión de finitud biológica, es también un aspecto ético y moral que debe ser considerado en nuestras acciones diarias. Así, mientras que Descartes ve la muerte como una discontinuidad entre cuerpo y mente, Kant introduce una dimensión moral y trascendental a la reflexión sobre la muerte, sugiriendo que la muerte no debería llevarnos a la desesperación, sino a una mayor responsabilidad ética hacia los demás y hacia nosotros mismos. Esta idea de que la muerte es un tema en el que se cruzan las dimensiones biológica, psicológica y moral también será crucial para los filósofos posteriores. En el siglo XIX, uno de los filósofos más influyentes, Arthur Schopenhauer, lleva la reflexión sobre la muerte a un nivel más existencial. Schopenhauer, en su obra El mundo como voluntad y representación, aborda la muerte desde una perspectiva profundamente pesimista, pero al mismo tiempo profunda. Para él, la muerte es el fin de la voluntad de vivir, esa fuerza irracional y ciega que impulsa a todos los seres humanos a seguir existiendo, pese al sufrimiento inherente a la vida. Schopenhauer considera que la muerte es el escape final del sufrimiento humano, el punto en el que la voluntad se extingue, y con ella, todo el sufrimiento que la vida impone. Sin embargo, en lugar de ver la muerte como algo completamente negativo, Schopenhauer la interpreta casi como una liberación. Si bien para él la vida está llena de dolor, la muerte es el fin de esa lucha constante por la existencia. En este sentido, Schopenhauer presenta la muerte como una solución a la contradicción que define la vida humana, el eterno deseo insatisfecho. Para él, la muerte no es una tragedia, sino una liberación del ser humano de la constante insatisfacción. En este punto, vemos un contraste claro con el enfoque de Descartes y Kant, que más bien celebran la continuidad del ser humano, ya sea en la mente o en la moralidad. La visión de Schopenhauer se extiende a la reflexión de Friedrich Nietzsche, quien abordó la muerte de una manera que puede parecer aún más radical. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, desafió la visión de la muerte no solo como fin, sino como un evento que debería ser abrazado con una afirmación radical de la vida. Para Nietzsche, la muerte es parte de un ciclo eterno, y lo importante no es temerla, sino vivir de tal manera que estemos dispuestos a repetir nuestras vidas, con todos sus momentos de gloria y sufrimiento, una y otra vez. El énfasis de Nietzsche no está en la negación de la muerte, sino en una afirmación incondicional de la vida, que lleva al individuo a vivir como si su existencia fuera eterna. Para él, la muerte es solo un proceso natural dentro de un ciclo cósmico mucho mayor, y la respuesta humana debe ser una afirmación total de la vida, tal como es. En conclusión, la modernidad marcó un cambio fundamental en cómo entendemos la muerte. Ya no se veía como una condena divina o un fin total, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el individuo, la moralidad y la existencia misma. Desde Descartes, que considera la muerte como el fin del cuerpo pero no del ser, hasta Schopenhauer y Nietzsche, que conciben la muerte como un fenómeno con implicaciones existenciales y trascendentales, la modernidad nos lleva a un lugar en el que la muerte se convierte en una cuestión filosófica crucial que invita a reflexionar sobre nuestra relación con la vida. Si te ha fascinado esta reflexión sobre la muerte en la modernidad, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada. Seguiremos explorando juntos cómo este concepto ha sido abordado a lo largo de la historia de la filosofía. Llegamos al siglo XX, una centuria marcada por los cambios más radicales en la historia de la filosofía. A medida que la modernidad daba paso a la contemporaneidad, la muerte adquirió nuevas connotaciones, tanto filosóficas como culturales, impregnadas de los horrores de las dos guerras mundiales, la alienación y las tensiones existenciales de una humanidad que comenzaba a sentirse más desorientada que nunca. Uno de los enfoques más relevantes en esta época lo proporciona el existencialismo, corriente filosófica que tiene como uno de sus más grandes exponentes a Jean-Paul Sartre,
quien nos ofrece una reflexión perturbadora sobre la libertad y la muerte. Sartre, con su famosa frase «La muerte es el precio de la libertad», nos introduce en un panorama radicalmente nuevo, donde la muerte no es solo el final de la vida biológica, sino una sombra constante que nos recuerda lo absurdo de nuestra existencia. En el existencialismo, la muerte se convierte en un elemento fundamental para entender la vida. Sartre sostiene que los seres humanos somos conscientes de nuestra mortalidad, y esa conciencia de la muerte es lo que nos empuja a tomar decisiones y a construir nuestra identidad. La muerte no es solo un final inevitable, sino que está íntimamente ligada a la libertad de elección, al hecho de que cada uno de nosotros debe asumir su existencia y hacer algo con ella antes de que llegue el fin. Para Sartre, la muerte representa, en cierta forma, la finitud de nuestra libertad. Sin embargo, lo que realmente nos importa no es el hecho de morir, sino cómo vivimos mientras estamos conscientes de esa muerte. Es una lección de libertad radical, no hay un significado dado para nuestra vida, es nuestro deber darle sentido antes de que se acabe, antes de que la muerte nos alcance. Ahora bien, no podemos hablar de la muerte en el siglo XX sin hacer referencia al nihilismo de Friedrich Nietzsche, el filósofo que, aunque activo en el siglo XIX, deja una huella profunda en los pensadores del siglo XX. Nietzsche anticipó en gran medida las tensiones que definirían la modernidad tardía, el cuestionamiento de los valores tradicionales, el desmoronamiento de la moral cristiana, y la sensación de que la vida carece de un propósito intrínseco. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta la famosa figura del Übermensch, superhombre, un individuo que se eleva por encima de las normas sociales y morales convencionales. El nihilismo de Nietzsche, en su fondo, sostiene que los valores tradicionales, incluidos aquellos relacionados con la muerte, han perdido su sentido. La muerte ya no es vista como el fin de un ciclo de vida trascendental, en cambio, es parte de la nada, del vacío que se experimenta en un mundo donde no hay un propósito divino. Para Nietzsche, la muerte debe ser enfrentada de manera afirmativa. La vida, aunque no tiene un significado fijo, debe ser vivida con una afirmación radical de sí misma, enfrentando la muerte sin miedo, aceptando que el fin es inevitable, pero sin que ello nos lleve a la desesperación. La muerte, para Nietzsche, debe ser vista como una liberación de las cadenas de la moralidad, una liberación del peso de las expectativas externas. La muerte no es el final de la libertad, sino el cierre de un ciclo que debe ser vivido intensamente, abrazando la incertidumbre que ello conlleva. La noción del eterno retorno, que se plantea en su filosofía, se convierte en una reflexión sobre la vida misma. Si tuviéramos que repetir nuestra vida una y otra vez, ¿viviríamos de manera diferente? ¿Haría eso cambiar nuestra forma de ver la muerte? En este punto, llegamos a una reflexión que se intensifica a lo largo del siglo XX, la despersonalización de la muerte. En las sociedades industriales, y especialmente después de las dos grandes guerras mundiales, la muerte se vuelve cada vez más una cifra, una estadística, un acontecimiento impersonal y colectivo, sobre el cual no tenemos el control. La muerte ya no es vista como algo que pertenece al individuo, sino como un fenómeno más aleatorio, vinculado a procesos sociales, históricos y políticos. En muchos aspectos, esta despersonalización lleva a que la muerte se vea como un fenómeno que debemos aceptar sin involucrarnos demasiado, como un suceso ajeno a nuestra naturaleza. El filósofo Martin Heidegger, por ejemplo, uno de los grandes exponentes del existencialismo y la fenomenología, da un giro interesante a la reflexión sobre la muerte. Para Heidegger, la muerte no es solo un fin biológico, es una dimensión que configura nuestra vida. En su obra Ser y Tiempo, plantea que la muerte es la posibilidad más propia del ser humano. Es decir, la muerte nos define, porque el ser humano es consciente de ella, y este conocimiento lo lleva a una constante preocupación por la autenticidad y el sentido de su vida. La muerte, en este sentido, no es un final distante, sino una presencia constante que nos invita a vivir de forma auténtica. Para Heidegger, si el ser humano se enfrenta a su muerte de manera genuina,
puede vivir de forma más plena, más verdadera. Pero no todo es oscuridad en la reflexión sobre la muerte en el siglo XX. Otros pensadores como Emmanuel Levinas y Simone de Beauvoir ofrecen perspectivas que invitan a una mirada más humana y ética sobre la muerte. De Beauvoir, en su El segundo sexo, reflexiona sobre cómo la muerte es una experiencia que no está separada de nuestra libertad, pero también nos enfrenta a la responsabilidad hacia los demás, sobre todo cuando se trata de la muerte en la mujer, en un contexto de dominación patriarcal. Levinas, por su parte, introduce la muerte como parte del concepto del otro, explorando cómo nos enfrentamos a la finitud no solo de nuestra vida, sino de la vida del prójimo, invitándonos a ver la muerte como una relación ética con los demás. De este modo, el siglo XX introduce una multiplicidad de perspectivas sobre la muerte, desde la libertad radical de Sartre, pasando por el nihilismo de Nietzsche, hasta la presencia existencial en Heidegger. La muerte se vuelve un tema profundamente humano, una cuestión no solo filosófica, sino ética, que nos confronta no solo con nosotros mismos, sino con el otro, con la sociedad y con nuestra capacidad para darle un sentido a la vida, incluso ante la inminencia de la muerte. Como podemos ver, las visiones sobre la muerte en el siglo XX son tan variadas como profundas, y no se puede entender la filosofía contemporánea sin considerar cómo estos pensadores abordaron el final de la existencia humana. Si te ha interesado esta exploración sobre la muerte en el siglo XX, suscríbete a Filosofía Desatada para seguir profundizando en estos fascinantes temas que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Al adentrarnos en el siglo XXI, la muerte ya no es solo una cuestión filosófica abstracta, sino que se entrelaza con los avances tecnológicos, los debates éticos y la promesa, o amenaza, de la inmortalidad. La tecnología ha transformado, no solo la forma en que vivimos, sino también nuestra concepción misma de la muerte, haciendo que se abran nuevos horizontes filosóficos y éticos que desafían las nociones tradicionales. La bioética surge como una de las corrientes más relevantes en la discusión sobre la muerte en la actualidad. El avance de la medicina, la clonación, la modificación genética y las tecnologías de extensión de la vida plantean dilemas éticos fundamentales. ¿Hasta qué punto deberíamos intervenir en los procesos naturales de la vida y la muerte? ¿Es ético alargar la vida de manera artificial, o deberíamos dejar que la muerte siga su curso natural? Estas son preguntas que los bioeticistas enfrentan a diario, y que tienen implicaciones no solo para la práctica médica, sino para nuestra comprensión misma de lo que significa morir. Un tema central dentro de la bioética es la cuestión de la muerte cerebral y la desconexión de la vida biológica de la muerte clínica. En las últimas décadas, los avances en las ciencias de la vida han permitido que las personas sobrevivan a lo que anteriormente se consideraba la muerte, gracias a la respiración artificial, el uso de máquinas que mantienen el cuerpo funcionando incluso cuando el cerebro ha cesado su actividad. Esto plantea un desafío filosófico crucial: ¿cuándo exactamente una persona ha muerto? ¿Es el momento en que el corazón deja de latir, o cuando el cerebro deja de funcionar? Las definiciones de la muerte se han visto alteradas, lo que lleva a los filósofos contemporáneos a replantearse no solo los límites de la vida, sino la propia naturaleza de la existencia humana. La ética del envejecimiento también juega un papel central en los debates contemporáneos sobre la muerte. Si la tecnología nos permite alargar la vida, ¿es justo que algunas personas puedan vivir cientos de años, mientras que otras mueren jóvenes por causas ajenas a su control? Este tipo de desigualdad plantea importantes cuestiones de justicia social. Las preguntas que surgen son muchas: ¿deberíamos aplicar la misma ética a todos, independientemente de la longevidad que tengamos? ¿Y qué hacemos con la sobrepoblación que podría generarse por la prolongación de la vida humana? Aquí, los filósofos deben sopesar la dignidad humana, el valor de la vida y la equidad. Y si hablamos de la muerte en el siglo XXI, no podemos ignorar el fenómeno del transhumanismo, que promete llevar las capacidades humanas más allá de los límites biológicos mediante el uso de la tecnología. Los transhumanistas defienden que, gracias a los avances científicos,
podemos superar la muerte misma, no solo mediante la extensión de la vida, sino también mediante la inmortalidad digital. Esto implica la idea de que nuestros cerebros podrían ser transferidos a una máquina o una inteligencia artificial, lo que abriría la puerta a una existencia más allá del cuerpo físico. ¿Es esto la solución a la muerte, o simplemente una transformación radical de lo que significa ser humano? Uno de los transhumanistas más conocidos, Ray Kurzweil, ha afirmado que la singularidad tecnológica, un punto en el que la inteligencia artificial y la biotecnología avanzarán tan rápido que los humanos podrían fusionarse con las máquinas, podría ser la clave para superar la muerte. En este sentido, la muerte dejaría de ser una certeza inquebrantable, pasando a ser vista como un obstáculo a vencer. La filosofía se enfrenta a la pregunta de si esta superación de la muerte es una utopía o una distopía. ¿Podemos realmente trascender nuestra naturaleza humana sin perder nuestra humanidad? ¿Y si logramos la inmortalidad, tendrá esto algún valor si la muerte ya no tiene sentido? En contraste con estas visiones utópicas del transhumanismo, hay filósofos que advierten sobre los peligros de este tipo de avances. Algunos, como Francis Fukuyama, han alertado sobre las posibles consecuencias deshumanizadoras del transhumanismo. La muerte es un aspecto que otorga profundidad y significado a nuestras vidas. Si se elimina, ¿acaso se perdería lo que nos hace humanos? Fukuyama incluso plantea que, al intentar vencer la muerte, podríamos perder lo que nos da nuestra identidad, lo que implica que la muerte, de alguna manera, es necesaria para mantener la estructura social y moral en la que vivimos. Pero, más allá del transhumanismo, la tecnología ha cambiado nuestra relación con la muerte de formas más sutiles. Las redes sociales y los avances en la digitalización han creado nuevas formas de continuación de la vida. La presencia digital de una persona puede mantenerse viva incluso después de su muerte. Ya no es extraño encontrar cuentas de redes sociales de personas que han fallecido, y algunos incluso están trabajando en la creación de avatares digitales que puedan perpetuar la personalidad de alguien mucho tiempo después de su muerte biológica. La muerte, entonces, se difumina y se convierte en un proceso híbrido entre lo físico y lo digital, entre lo real y lo virtual. Toda esta reflexión sobre la muerte en la era tecnológica nos lleva a cuestionarnos: ¿qué pasa con nuestra relación con la finitud cuando la tecnología parece ofrecer posibilidades infinitas? Si la muerte ya no es un concepto fijo, si los avances médicos y tecnológicos nos permiten desafiar sus límites, ¿cómo cambiará nuestra forma de vivir? Y aún más importante, si conseguimos escapar de la muerte física, ¿realmente escaparemos de la muerte en un sentido profundo, existencial, o simplemente estaremos entrando en una nueva fase de nuestra comprensión de lo que significa ser humano? La filosofía contemporánea no solo examina la muerte en términos de su inevitabilidad, sino que también está profundamente preocupada por las implicaciones de la prolongación de la vida. Cada avance científico y tecnológico nos plantea nuevas cuestiones, nuevas paradojas, nuevas formas de pensar sobre lo que significa existir en un mundo que parece ofrecer más opciones que nunca. Si te interesa explorar aún más profundamente cómo la tecnología, la bioética y el transhumanismo están cambiando nuestra visión de la muerte, no dudes en suscribirte a Filosofía Desatada. Seguiremos desentrañando los secretos más profundos de nuestra existencia. Si pensamos en la muerte, no solo como un hecho biológico, sino como un concepto que se extiende hacia lo trascendental, nos adentramos en una de las dimensiones más profundas y antiguas del pensamiento humano, la relación entre la muerte y lo que hay más allá de ella. La idea de que la muerte no es el final, que hay una trascendencia de la existencia humana, ha sido una constante en las religiones y filosofías a lo largo de la historia. En el mundo occidental, la inmortalidad del alma fue defendida por Platón, quien, como muchos filósofos de la antigua Grecia, consideraba que la muerte no era el fin, sino una transición hacia otra forma de existencia. Platón, influenciado por las creencias órficas y la tradición pitagórica, argumentaba que el alma es inmortal y que, tras la muerte, se separa del cuerpo, pasando a un plano superior de conocimiento y pureza. En su obra Fedón,
Platón presenta la muerte como una liberación, un proceso que permite al alma liberarse de las ataduras del cuerpo y unirse con el conocimiento eterno. Para él, la muerte no es una tragedia, sino el cumplimiento de un destino necesario, la transición hacia una existencia más plena y más perfecta. De alguna forma, este pensamiento platónico tuvo una profunda influencia en el cristianismo y en la visión occidental de la muerte. Si bien el cristianismo introduce una idea de juicio final, resurrección y vida eterna, la noción de un alma inmortal que trasciende la muerte terrenal sigue siendo un pilar esencial. La vida después de la muerte, ya sea en el cielo o el infierno, es un concepto central en muchas tradiciones religiosas, donde la muerte se presenta no como un fin absoluto, sino como un paso hacia una eternidad espiritual. En este sentido, la muerte física se convierte solo en un umbral, una puerta que lleva al alma hacia una existencia eterna, dependiendo de las acciones y creencias de la persona. Sin embargo, mientras que en el pensamiento griego y cristiano la inmortalidad del alma se veía como la salvación del individuo, la reencarnación toma una perspectiva diferente en la que la muerte no es un final ni una transición a un solo plano, sino un ciclo que se repite. La idea de la reencarnación es central en religiones como el hinduismo, el budismo y otras tradiciones orientales, donde se sostiene que el alma no solo sobrevive a la muerte, sino que se traslada de un cuerpo a otro. El alma sigue un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, hasta alcanzar la iluminación o moksha, liberándose finalmente de este ciclo infinito. En el hinduismo, este ciclo de muerte y renacimiento, llamado samsara, está determinado por las acciones de la persona en sus vidas pasadas, lo que se conoce como karma. Cuanto más virtuosa haya sido una vida, más cerca se está de alcanzar el fin del ciclo de reencarnación. Sin embargo, este ciclo también puede ser una condena para quienes han cometido malas acciones, pues el alma deberá pasar por vidas sucesivas hasta purificarse. A diferencia de la visión griega de una liberación del alma hacia un plano más alto, en la reencarnación el alma continúa en su viaje, con la muerte siempre presente, pero no como un final definitivo, sino como parte de un proceso que nunca cesa. Esta visión del más allá es un continuo renovarse, donde la muerte se convierte en una etapa más en el camino hacia la perfección espiritual. En contraste, los filósofos existencialistas del siglo XX, como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, se enfrentan a la muerte desde una perspectiva radicalmente distinta. Para ellos, la muerte es la nada, y el concepto de trascendencia en términos espirituales es ilusorio. Sartre argumenta que, al morir, el ser humano no pasa a otra existencia, sino que simplemente deja de ser. La muerte, entonces, es el fin absoluto de nuestra conciencia. Esta visión de la muerte nos lleva a preguntarnos, ¿cómo debemos vivir, sabiendo que nuestra existencia es finita y no trascenderá? Para Sartre y otros existencialistas, el sentido de la vida no viene de una trascendencia post-morte, sino de cómo nos enfrentamos a nuestra finitud mientras vivimos. En cierto sentido, la muerte se convierte en el motor de nuestra libertad, ya que nos obliga a decidir quiénes somos, lo que queremos ser, y cómo vivimos. Heidegger, por su parte, señala que la muerte es una parte integral de la autenticidad humana. En su obra Ser y Tiempo, argumenta que solo al enfrentar nuestra propia finitud podemos realmente vivir de manera auténtica. La muerte es una posibilidad constante, y al ser conscientes de ella, podemos tomar nuestras decisiones de forma más decidida, entendiendo que cada elección tiene un peso, ya que la vida es efímera. La muerte para estos filósofos no es algo que se debe trascender o evitar, sino algo con lo que debemos convivir y enfrentarnos. Es el recordatorio de nuestra finitud lo que le da forma a nuestras vidas. En lugar de ver la muerte como un final a evitar o como una puerta hacia otro estado de existencia, los existencialistas nos invitan a verla como el marco dentro del cual damos significado a nuestras acciones y elecciones. Esta tensión entre la inmortalidad, la reencarnación y la muerte como nada, refleja cómo las diferentes filosofías y religiones han intentado ofrecer respuestas a nuestra fragilidad humana. La trascendencia, en todas sus formas,
sigue siendo uno de los grandes misterios que la filosofía intenta desentrañar. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar la muerte? ¿Deberíamos buscar su trascendencia, como proponen los místicos y religiosos, o debemos aceptar nuestra finitud y vivir plenamente en el presente, como sugieren los existencialistas? La respuesta puede ser tan compleja y diversa como las tradiciones que han intentado darle forma. Si deseas seguir explorando estas perspectivas filosóficas sobre la muerte, la trascendencia y lo que nos depara la eternidad, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada. Seguiremos profundizando en estos temas fundamentales que nos tocan a todos. En la filosofía existencialista, no solo se plantea la muerte como el fin físico del ser, sino como la gran pregunta que nos lanza de cara a nuestra finitud. Pero, ¿qué sucede cuando, al enfrentarnos a la muerte, nos damos cuenta de que la vida no tiene un sentido trascendental o predestinado? Aquí entra el concepto de absurdo, que fue magistralmente desarrollado por Albert Camus en su obra El mito de Sísifo. Para Camus, la muerte no es simplemente un final natural, es, sobre todo, una manifestación de la incongruencia entre nuestro deseo de encontrar sentido y un universo que no ofrece respuestas claras. En otras palabras, la muerte nos recuerda, de una manera implacable, que nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras aspiraciones no tienen ningún sentido último. Y esto es lo que Camus denomina el absurdo. Camus no aborda la muerte con la misma mirada religiosa de otros filósofos ni con la idea de una vida eterna como muchos pensaban antes de él. En lugar de buscar consuelo en una visión trascendental, Camus se enfrenta al absurdo de la vida y la muerte con una actitud desafiante. Para él, lo esencial es aceptar la vida tal cual es, finita, sin un propósito predeterminado, pero a la vez plena de experiencia y de autenticidad. El absurdo, entonces, se convierte en un puente para vivir de manera más genuina. La muerte, lejos de ser vista como algo que debe ser temido, es un recordatorio constante de que no hay un sentido superior o una razón cósmica que justifique nuestra existencia. Al aceptar este absurdo, Camus nos invita a rebelarnos contra él, a vivir nuestras vidas con la conciencia de que no hay respuestas definitivas, pero sí la posibilidad de crear sentido a través de nuestras acciones. De esta forma, la muerte se convierte en un hecho irreversible e inevitable que debe aceptarse sin ilusiones. Sin embargo, al mismo tiempo, este reconocimiento nos da una nueva libertad, la libertad de vivir sin la carga de tener que cumplir con un propósito superior. A lo largo de su obra, Camus utiliza la figura de Sísifo, ese personaje mitológico condenado a subir una piedra hasta la cima de una montaña solo para verla caer nuevamente, para ilustrar la lucha humana contra el absurdo. Al principio, este mito parece un reflejo de la desesperanza, una vida de lucha sin recompensa ni sentido. Pero, Camus nos sorprende al afirmar que, en realidad, Sísifo es feliz. En la aceptación de la condena y la lucha constante, Sísifo simboliza la actitud de quien, enfrentado con el absurdo de la muerte, decide seguir viviendo, disfrutando cada momento por lo que es, no por lo que podría ser. Aquí, la muerte no está vinculada a una liberación o trascendencia espiritual. Al contrario, es simplemente la conclusión inevitable de la vida. Lo que importa es lo que hacemos mientras estamos vivos, porque es en el horizonte de la muerte donde nuestra libertad se muestra más intensa y auténtica. Al comprender que nada perdura para siempre, que todo es efímero, Camus desafía la noción de que la vida debe ser justificada o que necesitamos un sentido externo para vivir bien. Este enfrentamiento con la muerte como el gran absurdo tiene importantes implicaciones para nuestra ética y nuestra comprensión del ser humano. Al saber que nuestras vidas son finitas y carecen de un propósito trascendental, podemos preguntarnos, ¿qué hacer con nuestra libertad? ¿Cómo debemos actuar, sabiendo que, en última instancia, todo será olvidado? Para Camus, la respuesta es clara: debemos vivir con una actitud de rebelión y autenticidad, encontrando sentido en los pequeños momentos de nuestra existencia. Si la muerte es inevitable, entonces debemos aprovechar la vida para la creación de experiencias que valgan la pena,
sin esperar una recompensa futura. Además, Camus no está solo en esta concepción de la muerte. Si miramos a otros filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, encontramos una visión similar. Sartre sostiene que la muerte es la nada, la definitiva aniquilación de la conciencia, y a partir de este reconocimiento, el ser humano debe crear su propio sentido de la vida a través de la elección consciente. Aunque Sartre se centra más en la libertad individual y el sufrimiento inherente a la existencia, ambos filósofos coinciden en que la muerte no es un puente hacia algo más, sino un recordatorio de la finitud de la existencia. Este pensamiento nos lleva a una gran reflexión: ¿cómo podemos enfrentar la muerte si no hay algo que nos espere al otro lado? Debemos, entonces, rendirnos ante su inevitable llegada o aprovechar nuestra libertad para crear significado en el presente. La clave aquí es entender que, para Camus, la muerte no debe ser temida ni rechazada. De hecho, la muerte no tiene poder sobre la vida. Al aceptarla y enfrentarla, podemos vivir con mayor intensidad, sabiendo que nuestro tiempo es limitado, por lo tanto, precioso. ¿Te atreves a enfrentarte a este absurdo? La muerte como fin no debería desalentarnos, sino liberarnos para vivir de manera más auténtica, sin la carga de la esperanza en una vida futura o en una trascendencia que no existe más allá del velo de la muerte. Si quieres seguir profundizando en estas poderosas ideas sobre la muerte y la libertad, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada. Vamos a seguir desentrañando los misterios de nuestra existencia, mientras seguimos desafiando nuestra visión sobre la vida y la muerte. Hemos recorrido un extenso camino, desde los primeros filósofos griegos hasta los existencialistas del siglo XX, cada uno enfrentándose a la muerte con su propia mirada, con sus propios recursos intelectuales, pero todos compartiendo algo fundamental: la muerte, ese enigma absoluto, nos interroga de manera radical sobre el sentido de nuestra existencia. La muerte no es solo un hecho biológico, es un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra vida, que nos recuerda que todo lo que conocemos tiene un final, que nuestra temporalidad es la condición misma de nuestro ser. Desde Sócrates, quien nos instó a cuestionarnos y a enfrentar la muerte con una mente tranquila, hasta Platón, que veía en ella una liberación del alma para alcanzar la verdadera sabiduría, hasta Heidegger, que nos mostró que solo en la aceptación de nuestra finitud podemos vivir auténticamente. La filosofía ha ofrecido diferentes formas de entender ese momento final. Sin embargo, lo que está claro es que la muerte no es algo que podamos simplemente ignorar. Y cuando Camus nos habla del absurdo, de la confrontación con un universo que no tiene respuestas, la muerte se convierte en el recordatorio de nuestra libertad más pura, esa libertad que, paradójicamente, surge al enfrentar la nada. Pero, ¿por qué nos interesa tanto la reflexión filosófica sobre la muerte? Porque es en la muerte donde se encuentra la clave para entender cómo debemos vivir. Si la muerte es lo que define nuestros límites, lo que marca la duración de nuestra existencia, entonces nuestro tiempo se vuelve precioso. La certeza de la muerte no debe desalentarnos, por el contrario, debe impulsarnos a vivir con más intensidad, con mayor autenticidad, porque sabemos que nuestro tiempo es limitado, por tanto, precioso. Hoy, hemos tocado algunas de las grandes reflexiones filosóficas sobre la muerte, pero la pregunta sigue siendo la misma para cada uno de nosotros: ¿cómo quieres enfrentar la muerte? ¿Con miedo, esperando respuestas más allá de lo conocido, o con la decisión de vivir plenamente mientras todavía tenemos tiempo? La muerte, al fin y al cabo, es el recordatorio definitivo de nuestra libertad, de nuestra capacidad de crear significado en un mundo que, en su gran parte, carece de él. Al aceptar nuestra mortalidad, podemos vivir con mayor claridad, con mayor pasión, con mayor intención. El absurdo de Camus no es un obstáculo, sino una invitación a vivir sin concesiones, sin ilusiones. La muerte, entonces, no nos destruye, sino que nos libera para vivir con mayor autenticidad. Al igual que Sísifo, quien sigue subiendo su piedra una y otra vez, podemos encontrar satisfacción en el simple hecho de estar vivos, conscientes de nuestra finitud,
pero plenamente comprometidos con el presente. La reflexión sobre la muerte no tiene que ser una carga. Puede ser, de hecho, una de las fuerzas más liberadoras en nuestras vidas. Al enfrentarnos a nuestra mortalidad, somos capaces de redefinir nuestra existencia y de buscar una vida más significativa, más plena. La muerte nos desafía a ser mejores, a ser más humanos. Y así, como hemos visto a lo largo de nuestra exploración, la muerte no es el final de la historia, sino un punto de partida. Un punto de partida para vivir más profundamente, más conscientemente. La filosofía nos ha mostrado que, aunque la muerte no tiene respuestas fáciles, la forma en que vivimos frente a ella es la respuesta más poderosa que podemos encontrar. Vivir sabiamente es, al final, la mejor forma de enfrentarnos a nuestra mortalidad. Si te has sentido conmovido por esta reflexión y quieres seguir explorando las grandes preguntas que nos plantea la filosofía, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada. Aquí seguimos desentrañando los misterios más profundos de nuestra existencia, enfrentando juntos el reto de pensar, de vivir, y de comprender nuestro lugar en este vasto universo. Nos vemos en el próximo vídeo.